Entonces vamos a continuar después de lo que vimos en la parte uno de estableciendo ministerios. La primera parte lo que estuvimos viendo fue básicamente el entender lo que es la visión, poner a las personas en el lugar correcto, cómo colocarlas, etcétera, cómo mentorearlas, perdón. Lo que vamos a estar viendo ahora es la segunda parte que inicia en colocando a la persona en su ministerio. Ahora que las personas han sido discipuladas, equipadas y guiadas a entender sus dones y talento, como probada también su fidelidad y confiabilidad, ¿qué paso continúa? Pues bueno, vamos a estar viendo eso. Esté seguro de que la persona está siendo colocada en el lugar correcto con respecto a sus dones, talentos y compatibilidad de estos con el área. Lo más importante no solamente es disipular a la gente, ver su fidelidad, no solamente también el enfocarla en sus dones y talentos y con la visión de la iglesia, sino también colocarla en el lugar correcto con respecto a todo lo anterior y con la compatibilidad con el área. No vamos a poner a alguien que tiene compatibilidad con el evangelismo en el área de niños, ni tampoco a alguien del área de niños que tenga compatibilidad con eso en el área de consejería. Tenemos que ser sabios en encontrar en qué áreas son compatibles según sus dones, talento y desempeño en general en estas situaciones. También hay que entender que hay que entregarle a las personas una hoja con la descripción de su trabajo, es decir, expectativas, normas y todo aquello que gobernará su área. No podemos pedirle a la gente que sepa qué hacer ni qué expectativas tener de la misma si no las conocen. Esto es algo muy necesario. Muchas veces las personas no sirven de la manera indicada porque no saben qué es lo que tienen que hacer ni qué es lo que tienen de expectativa que hagan en la misma área. Algo bien importante es por eso tener ciertos dones de administración, liderazgo y más, por así decirlo, en ese sentido. A la gente se le tiene que entregar una hoja con lo que se espera que haga, las expectativas, las normas del área, qué es aquello que va a hacer en el área. Esto va a ayudar muchísimo porque también va a evitar que se haga lo que no se debe de hacer o lo que no se espera que se haga, o que se implementen cosas y volvemos también a cierto punto que no van con la visión de la iglesia, que es al final del día el punto central de los ministerios, el apuntalar obviamente el servir a las personas, pero apuntalar también a la visión del lugar en donde se están desempeñando. Entonces, yo te recomiendo, hay muchísimos ejemplos de este tipo de hojas ¿por qué no decirlo?, de trabajo de área, muchos ejemplos en internet. Si no sabes cómo hacerlas, pues vamos, dime y yo te ayudo a hacerla, o si no hay muchos ejemplos, perdón, en internet, pero sí es bien importante que esto no te lo saltes. Lo siguiente es continuar animando y supervisando a la persona. No podemos soltar rápidamente a la persona, tenemos que darle seguimiento. Si no tenemos encargados de área, si no tenemos líderes de área y estamos apenas levantando a los que van a ser prospectos tenemos que entender que esa va a ser área del pastor, tenemos que entender que esa va a ser área del pastor principal, al menos hasta que haya encargados de área, el no soltar a esta persona en el seguimiento de su área, en el seguimiento de su desarrollo, en el desarrollo de su discipulado, de descubrir sus dones y talentos. Esto va a ser parte entonces, lo sabio es no soltar a la persona rápido. No podemos nosotros creer que la persona con un mes, 2 meses ya va a estar bien. Sí va a tener un avance obviamente bueno, pero no podemos creer que un bebé va a aprender a correr cuando ni siquiera ha aprendido a hablar. Entonces, dale seguimiento. Yo sé que puede parecer difícil en un inicio, puede parecer complicado por lo que se le puede llegar a invertir de tiempo, pero todo va a tener un fruto, porque el día de mañana van a saber ya bien qué hacer, van a saber cómo desempeñarse, van a saber qué expectativas se tiene de ellos, y ahí sí vas a ver que nada más te vas a tener que reunir para lo necesario, pero obviamente para tener fruto tienes primero que cuidar la tierra, tienes que cuidar la semilla, tienes que regarla y más. Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer evaluaciones de manera periódica. Una evaluación de nuestros líderes y servidores cada 3 meses de manera presencial es algo muy muy bueno. Algo que se recomienda es guardar un archivo de datos que se actualice con cada nueva evaluación. Esto es importante, o sea, cada cierto tiempo tienes tú que evaluar tanto a tus encargados como líderes como servidores
para ver si se están desempeñando bien, si está habiendo, por así decirlo, sinergia en el área, si está habiendo fruto en el área, tanto en los servidores como en los líderes. Muchas veces nada más se pone al líder y, por qué no decirlo, se crea cierto, vamos, como que ya no busca avanzar más, como que ya no busca crecer para más, como que simplemente dice, pues ya estoy acá, pues ya la hice y ya no hago más, o sea, y entonces hay hasta cierto punto un desperdicio de sus dones y talentos y por ende también de las personas que están abajo. O, por qué no decirlo, simplemente están trabados en un área, simplemente están trabados en algo y sea por pena, sea por cuestión de tiempo, sea por una situación en general, pues no están informándolo al pastor. Entonces, es bueno que cada 3 meses se haga eso con el fin de poder apoyarles, de poder apuntarlos hacia algo más, el poder apuntarlos a que mejoren o al que no se estén trabando. En caso de líderes, por ejemplo, es eso. En el caso de servidores, pues puede que tal vez uno de tus encargados o líderes no se esté dando cuenta de que hay una persona que puede seguir avanzando, puede seguir creciendo, que puede dar más y tal vez no se ha dado cuenta y tú sí te das cuenta y dices, oye, pues ya te tengo un prospecto para que pueda ayudarte como asistente del área, que pueda ayudarte simplemente a dirigir las cosas o a echarle ganas en algún área más, etcétera. O sea, este tipo de evaluaciones ayudan, también de que ayudan, por ejemplo, a saber si están en algún área débil, en algún área mal, algún área que necesita consejería, corrección o más. No podemos dejar o desestimar el tener reuniones presenciales con la gente cada cierto número de meses. Hay inclusive gente que las tiene de manera muchísimo más constante, pero podríamos decir que 3 meses es como el límite. Ya si quieres antes no hay problema, ¿no? Nada más asegúrate de que haya tiempo. El siguiente punto que vamos a ver es que debemos de hacer lugar para promover de puestos a las personas que más están teniendo fidelidad y fruto. Aquí te voy a dejar algunos puntos de cuándo no debería de hacerse esto de promover a la gente. ¿Por qué digo esto de promover a la gente? Porque volvemos a lo que hace rato les comentaba en la parte uno. Eh, Hay líderes que se sienten inseguros de promover a la gente. ¿Por qué? Pues simplemente por su misma inseguridad de no seguir avanzando ellos como líderes. Algo que siempre, al menos en mi caso, en el de mi pastor y en el de la iglesia en general, se busca es gente que esté avanzando, gente que esté creciendo, gente que también pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque eso es sano, porque eso es lo mejor. Va, no saben cómo ayuda, dejémoslo así. Pero bueno, hay gente que no promueve ese tipo de cultura, ese tipo de ambiente, de que se pueda promover a la gente algo más, lo cual solamente desemboca en estancamiento, frustración y, por qué no decirlo, hasta chisme en el peor de los casos. Entonces tenemos que ser cuidadosos en no promover ese tipo de cultura, vaya. Pero vamos a ver cuándo no debería de hacerse esto de promover a una persona, ¿va? Porque lo fácil es saber cuándo se promueve a una persona. Tú solito te das cuenta de sus frutos, de su fidelidad, de su carácter, de cómo está llevando bien las cosas. Pero es más complejo esto de cuándo no. El primero es, si alguien está deseando títulos, ambición por un puesto o autoridad, son pésimas señales. Hay gente que, por ejemplo, no es que esté sirviendo bien porque el Espíritu Santo lo ha promovido a excelencia en su vida, sino que simplemente está deseando un título y ambiciona un puesto o autoridad. Eso es fatal, eso es muy muy malo y lamentablemente sí se llega a dar. Sea que lo diga de manera directa a la persona, o sea que esté implícito en sus acciones, actitudes y aquello que te han comentado también sus otros compañeros de servicio, vamos, eso está muy muy mal. Hay gente que solo ambiciona poder para poder dar órdenes. Hay gente que solo ambiciona poder para poder decir delante de los demás, yo lo puedo hacer mejor que el que estaba o el que está o el que estará. Esas son muy malas señales porque al final del día el liderazgo es servicio en humildad, nunca va a ser la ambición de títulos. Un título no es malo, pero sí se puede hacer malo con el carácter no idóneo, vaya. Lo siguiente es que la persona no sea receptiva y entendida al cambio de puesto en un futuro. Hay que entender algo, nadie es para siempre en ese sentido, ni nadie es indispensable para Dios. Raro, o sea, sé que suena muy duro, muy directo, pero la realidad es que para Dios nadie es indispensable, ni nadie tampoco es no cambiable.
¿Qué puede llegar a suceder en este sentido? Hay personas a las que probablemente Dios esté usando de manera temporal en un puesto y puede que los cambie a otro. Por ejemplo, yo sí he conocido muchos casos de gente que un día están en niños por 5, 6, 7 años, por así decirlo. Y de repente les dicen, ¿saben qué? Los vamos a cambiar al área, vemos que están desempeñándose bien en otros dones, los vamos a cambiar al área de, por poner un ejemplo, evangelismo, no necesariamente me refiero a que tiene que ser así. Y dicen, ok, hay receptividad, dicen, yo al final del día estoy para servir en donde me toque, yo estoy para servir, entendiendo que en donde sirvo y para qué sirvo es algo mayor a lo que yo mismo soy. Entonces, eso es una buena actitud, pero también hay personas que, por ejemplo, no son receptivas en ese sentido. Puede ser que se le tenga que cambiar porque ya no está dando buenos frutos, tal vez está teniendo muchos problemas que no se están resolviendo. Puede que simplemente ya el área en la que está, por ejemplo, también hay ministerios que un día están y al otro puede que ya no estén. Como les dije, voy a decirles qué ministerios se considera o se cree que deberían de estar en una iglesia siempre, pero hay ministerios que simplemente puede que ya no estén porque en la visión de la iglesia ya no están para el tiempo presente. Entonces, ¿qué pasa? Puede que a esas personas se les diga, ¿saben qué? Pues ya no vas a estar de encargado en este ministerio, ya no vas a estar sirviendo en este ministerio, y hay gente que es muy mala receptiva en ese sentido. Entonces, tenemos que entender que cuando promovemos a alguien, tenemos que tener en esa promoción a alguien que tenga un carácter receptivo y entendido de que puede cambiar su puesto en un tiempo futuro. Nunca podemos poner a alguien que sea muy susceptible, nunca podemos poner a alguien que sea ofendible de manera muy rápida, o alguien que sea muy sentido para mal en ese punto, vaya. Tenemos que ser sabios en este tipo de lecciones. El siguiente sería que si cambia de equipo a esta persona pudiese causar una turbulencia o falta de formalidad en el mismo. Cuando vamos a promover a alguien, cuando vamos a ascenderlo, por así decirlo, cuando vamos a hacer que avance para bien, tenemos que tener cuidado con que no pueda causar una turbulencia o falta de funcionamiento en el área. No creo que se tenga que explicar mucho en esto, creo que se entiende bien por la frase misma. Tenemos que ser sabios en este tipo de elecciones. También tenemos que entender que cuando no se debe promover a alguien es cuando el pastor y las demás autoridades principales no están de acuerdo en esto. Tenemos que entender algo. El pastor principal siempre va a ver más allá de lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque Dios así simplemente lo quiso, vaya, por algo lo puso en donde está. Generalmente el pastor ve lo que no ven las ovejas, y aún el pastor ve lo que generalmente los líderes de área no ven. Entonces tenemos que ser sabios en que si un pastor, y ya entrando en, por ejemplo, su copastor o cuerpo allegado de ancianos o mesa directiva, ya depende de cómo le digan en tu iglesia local, dicen, ¿sabes qué? No estoy viéndolo para bien esto, no veo bien el que se esté ascendiendo esta persona por una u otra razón. Tenemos que ser respetuosos de ello, porque yo repito, ellos ven lo que nosotros no vemos. En este sentido tenemos que cultivar mucho lo que es el área de la humildad para recibir también nosotros una dirección por parte de de nuestros pastores, vaya. Tenemos que ser muy humildes en ese sentido, pedirle mucho a Dios que trabaje esa área en nosotros, porque cuando ellos nos dicen no a algo, no es porque no estén buscando lo correcto, no es porque no estén siendo sabios, no es porque simplemente nos quieran poner trabas o cosas así. Mil cosas pueden llegar a nuestra mente cuando recibimos un no, pero la realidad es que vuelvo al caso. Recordemos que por algo nos están diciendo que no y nosotros tenemos que decir ok. Vayámonos a la Biblia. Entre más nos decía un encargado, un líder bíblico, a uno de sus líderes allegados, sus servidores, y este se salía de exactamente de respetar esa decisión, podemos saber que las cosas iban para mal. Recordemos simplemente en el caso, por ejemplo, de Moisés, cuando se le dijo, pégale esta roca una vez. Cuando le pegó más veces, pues ya sabemos perfectamente qué sucedió. No te estoy diciendo que se te va a maldecir o que vas a estar maldito. Lo que te estoy dando a entender simplemente es que hay un porqué al no. Entonces tenemos que ser sabios en eso. Lo siguiente es si la persona no está adecuadamente preparada para el cambio. Si la persona no está adecuadamente preparada para el cambio. Mira,
Parte de entrevistarse con una persona cada cierto número de meses o cada cierto tiempo, sirve para identificar obviamente qué dones y talentos tiene, para identificar si puede avanzar, para identificar si no se ha trabado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también va a servir para que en su momento dado que tú platiques con esta persona y le digas, sabes que quiero ascenderte a algo más en el ministerio, quiero que tengas otra posición en el ministerio, también sirve para que esta misma te diga si está o no preparada y también para que tú puedas saber si está preparada o no. En medio de la plática ella misma puede que sea honesta y te diga, sabe qué pastor, o sabe qué líder, o sabe qué encargado, o sabe qué, como sea que se le diga en su momento, no me siento listo. Entonces dices, ok, mejor no cambiarlo si no está listo porque va a ser más un retroceso o una traba que un beneficio para la persona. Pero también hay que entenderlo en el caso del pastor. Puede que alguna persona no te diga simplemente sí estoy preparada, pero también tienes que ser sabio en decir no, pues puede que mejor le diga a la persona, sabes que yo te veo con ese algo para avanzar, pero vamos a trabajar mejor estas áreas de aquí y ya luego vamos a ascenderte en ese sentido. Pues esos serían esos consejos y pasamos rápidamente al siguiente punto. El siguiente punto es tipos de ministerio en la iglesia. Tipos de ministerio en la iglesia. Podemos considerar esta parte, por ejemplo, es de varios estudiosos de la Biblia, hablando ministerialmente, hablando también en el área de la iglesia local, mencionan que hay 3 dimensiones de ministerio en lo que son las iglesias locales. Algunos lo mencionan con otros nombres, en el caso de donde yo he aprendido, pues es de esta manera, ya depende, pero aquí por lo menos vamos a decir que hay 3 dimensiones de ministerio en las iglesias locales, que es el ministerio de fundamento, que lo podemos hablar como gobierno y liderazgo general de la iglesia, ministerios internos, es decir, los que funcionan dentro de la iglesia y el contexto de la iglesia local, y 3 que son los ministerios de alcance que se ejercen fuera de la misma. Podríamos definirlos así, no es una lista exhaustiva y total, simplemente podríamos decir que son los ejemplos más importantes o comunes, por así decirlo, pero el ministerio de fundamento pues obviamente es pastor, el pastor principal o pastor general, y de ahí seguido por su equipo de ancianos y pastores asistentes o pastores asistentes. Eso lo podemos definir como ministerio de fundamento. De ahí podemos ver que están los ministerios internos, que son los diáconos. Podemos ver también dentro de esos ministerios a ministerio de alabanza y adoración, podemos ver el ministerio de visitación, consejería, matrimonio y familia, ministerio de enseñanza a nivel local dentro de una escuela bíblica. Podemos ver que son niños, jóvenes, el ministerio de varones, de damas, el discipulado o equipamiento para el área de servicio en los ministerios. Podemos ver también a células o grupos en casa, la administración financiera o la administración también de todos los ministerios. Podemos ver obras sociales, ministerio de intercesión y casa de oración y un largo etcétera, por así decirlo. Y de ahí podemos ver a los ministerios de alcance, que son aquellos que van hacia afuera, que los podemos definir en misiones. Misiones, pues vamos, no, eso ya entra en lo que es el tema de misiones, pues que te gusta, ¿no? Dentro de tu ciudad, refiriéndose a lo que haces en tu colonia, refiriéndose a lo que puedes hacer en un poblado cercano, refiriéndose a lo que puedes hacer en otros estados y obviamente ya lo que puedes hacer en el mundo si es que Dios te da la oportunidad. De ahí tenemos a los ministerios de alcance, ahí se incluyen misiones y evangelismo, que el evangelismo pues ya dejémoslo en que los sabios enseñarle obviamente a la gente que evangelice en su día a día, es decir, todos al final del día tenemos que evangelizar en nuestro día a día, sean nuestros amigos, a nuestra familia, al que conocimos en las tortillas, al que conocimos en la tiendita, en el súper, yendo a lavar nuestro carro, yo qué sé, vaya, es sabio eso, pero también tenemos que entender que a la gente que esté todavía más llamada pues va a entrar en el ministerio de evangelismo, que ya será algo más especializado, no sé, cada semana, cada 15 días, ya se juntará a las personas con un encargado para que salgan y hagan evangelismo de manera intencional en ese momento. Y también están los ministerios especializados, que es alcohólicos, drogadictos, gente sin hogar,
brigadas médicas y un etcétera, etcétera de ello. Esos ministerios que te acabo de mencionar son buenas señales para lo que tú pudieses apuntalar a tu iglesia local en la que estés pastoreando, liderando o estés sirviendo. Son buenos parámetros de lo que una iglesia puede tener. Repito, la lista no es exhaustiva, no es total, solamente es de lo que más se ve, por así decirlo. Si tú te pones a estudiar las iglesias locales en general, iglesias locales ya establecidas, por así decirlo, podemos ver que son los ministerios que generalmente hay. Pero ahora vamos a hablar de algo, y es ¿qué ministerios podríamos destacar como indispensables en la iglesia? En toda iglesia, o sea, no en una, no en dos, sino en toda iglesia. Pues bueno, vamos a ver cuáles serían. Si bien hemos comentado que la iglesia no puede ni debe hacer todo, como lo vimos al inicio en la parte 1 de esta clase, también hay que entender que habrá ministerios que sí deben de estar en toda iglesia, y estos que te voy a mencionar a continuación podríamos considerarlos como indispensables en toda iglesia local. El primero vendría a ser el de evangelismo. El primer ministerio que podríamos considerar como indispensable en una iglesia es el de evangelismo. Esto es alcanzar a las personas de nuestro barrio, comunidad y colonia. Hay que entender que sin esto la iglesia se va a acabar estancando y dejará de cumplir con la gran comisión. Eso lo podemos ver en Marcos 16:15. Y hay que entender algo, señores, miren, muchas veces se habla de qué debe de ser y qué no debe de ser una iglesia local, y la realidad es que la gran mayoría de iglesias locales en Latinoamérica, algo en lo que no cumplen es en algo importantísimo y vital, y ya desde el nombre debemos entenderlo, es la gran comisión. Y parece ser que muchas veces más la gran omisión. Muchas iglesias lo dejan como que el Señor va a añadir a las personas que tenga que añadir, y dices, en efecto, Él va a añadir porque Él es Dios, Él es soberano, pero eso a ti no te exime de ser una iglesia local que esté buscando intencionalmente evangelizar. Al final de cuentas, Dios es verdad, va a añadir, pero volvemos al caso, eso a ti no te exime. Si fuera eso, cuando Jesús estuvo en la tierra, ni siquiera se habría interesado de enviar de dos en dos a sus discípulos para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para evangelizar personas, como lo vemos en la Biblia, que lo hizo cuando comisionó a personas, cuando estaba él en la tierra. Podemos ver también eso, que Pablo ni le habría interesado salir a evangelizar a las personas. Él simplemente habría dicho, Señor, a mí me vale, tú los vas a enviar y punto. Y no, eso es algo gravísimo, eso es algo que solamente va a lograr estancamiento, solamente va a lograr sequedad en esa área, que es el que más y más personas se agreguen a la iglesia local que estés pastoreando o en donde estés sirviendo, y va a ser contrario a lo que podemos ver que es el punto central del evangelismo, que es como en Pentecostés, por así decirlo. Lo siguiente que deberíamos de ver es el discipulado. Es decir, tomar a nuevos creyentes y convertirlos en verdaderos y fieles discípulos de Cristo. Eso podemos verlo muy bien en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento como en el Antiguo podemos ver que siempre hubo un discipulado intencional en las personas. Vemos que Cristo lo hizo con sus discípulos, vemos que Pablo lo hizo con sus discípulos, vemos que, por ejemplo, Áquila y Priscila lo hicieron también, por poner otro ejemplo fuera de los conocidos. Y ese debe de ser también la intención de la iglesia local en la que estés sirviendo o en la que estés pastoreando. Debe de haber un punto en el que se pueda discipular a las personas. Tiene que haber una manera intencional de discipulado. Hay iglesias, por ejemplo, que lo hacen a través de grupos en casa. Hay iglesias que lo hacen a través de cursos de la escuela, como hemos visto varias veces en esta clase de escuela bíblica. El punto es no creer que el discipulado en cuanto a conocimiento se refiere debe de ser como que va a salir cuando tenga que salir. No es así, tiene que ser intencional, tiene que ser preparado y obviamente tiene que ser alineado con la visión de lo que la iglesia local está buscando ser, de lo que Dios ya puso en el corazón de la misma para que ésta sea. Entonces tiene que haber también un ministerio de discipulado. Pídele a Dios, tú como pastor, pues obviamente es probable que seas maestro. Pero también va a llegar un punto en el que tengas que delegar eso, así que también empieza a pedir porque lleguen maestros a tu iglesia local.
Y el siguiente vendría a ser el de equipamiento, es decir, equipar y proveerle a los líderes en potencial el equipo necesario para poder servir con éxito en su ministerio. Esto requiere tiempo, energía y recursos de tu parte para con ellos. Pero el fruto que esto da es enorme y es el gran secreto de una iglesia creciente. Un ministerio de equipamiento. Lo que veíamos hace rato. La gente no va a hacer las cosas... bueno, las va a hacer con intención, obviamente va a ser con la mejor intención del mundo, pero también si tú no los equipas, si tú no les enseñas, si tú no les provees, pues no esperes obviamente que hagan más de lo que van a poder hacer en sus buenas intenciones. No esperes que hagan más de lo que tengan en su entendimiento de lo que es la posición en la que les estés destinando. Entonces es importantísimo tener siempre un área de equipamiento. Siempre, siempre, siempre. O sea, en el área que esté naciendo, en el área que se esté levantando, en el área que esté, sí, dejémoslo así, levantándose, tiene que haber gente para equipar. Volvemos al caso, eso va a requerir mucho tiempo, mucha energía y muchos recursos, pero definitivamente los frutos que se cosechan de eso son impresionantes. Es una de las áreas más descuidadas, lamentablemente, porque muchas veces nada más se pone a alguien en un puesto, pero no se le equipa y volvemos al caso. Van a servir con intención, con las mejores intenciones del mundo, pero sí va a ser una gran falta de tu parte si crees que no debes de equiparlos para más. O en su contraria, van a equiparse de una manera no indicada, tal vez. O sea, por ejemplo, yo que te voy a poner de punto de vista. Yo me acuerdo de una vez que estaba platicando con una persona de una iglesia a la que acompañé a mi pastor a predicar. Y me acuerdo que esta persona y yo nos pusimos a platicar, me andaba diciendo que lo habían puesto a servir en determinada área, que estaba haciendo varias cosas, que se estaba preparando, etcétera, etcétera, ¿no? Las mejores intenciones del mundo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Digamos que él buscando en internet, digamos que fue a caer a los recursos de pues cierta, digámoslo directo, de cierta secta que se hacía pasar por cristiana y pues estaba obviamente equipándose de una manera no adecuada para lo mismo. Entonces, pues, tenemos que ser cuidadosos con eso, por más de una cosa. O sea, una, porque volvemos a lo mismo, la intención está, pero puede que las habilidades no las desarrolle. O, si él empieza a buscar por su cuenta y no le provees tú de eso, puede que se esté equipando de la manera no correcta también. Entonces, aguas con esa área. Y pues vamos para terminar rápidamente el último punto, que esto ya es más como una recomendación. ¿Qué otros ministerios deben de estar en nuestra mira? Ok, ya vi como cuáles, hacia dónde puedo apuntar, ya te di una lista de algunos que siempre están en las iglesias locales, cuáles no pueden faltar, cómo elegir gente, cómo prepararla, disipularla, etcétera. Bueno, ¿y ahora qué? Ok, ya están los ministerios, pero ¿y después cómo le agrego otro? ¿Qué onda? Pues es sencillo relativamente, ¿no? Lo primero obviamente va a ser orar, checar tu visión, obviamente tener consejo, tú como pastor central o principal y tu círculo central, vaya. Eso es lo sabio, pero de ahí podemos tener como consejos que aquellos, por ejemplo, que obedezcan y contribuyan a la visión de la iglesia. Siempre puedes tener en punto de vista eso, o sea, ¿cómo agrego otro ministerio? Pues checa tu visión y checa si este puede ser útil, el nuevo prospecto para servir y contribuir a la visión y obedecer obviamente a la visión de la iglesia. El siguiente sería los que tengan el respaldo de dones espirituales y otros recursos necesarios. No puedes abrir algo sin que haya obviamente recursos necesarios y mucho menos si no hay dones para lo mismo, ¿no? Vamos a poner un punto de vista. Tú puedes desear un ministerio de misiones globales. Está bien, ¿no? O sea, si sirve a la visión en el sentido de a lo que están destinados como iglesia local, es decir, llegar a otros países, digo, no todas las iglesias, digo, de a ley sí nuestra ciudad, ¿no? De a ley sí nuestro barrio, pero pues digo, hay otros que sí están muy, muy, muy marcados para llegar a otras partes del mundo, y dices, yo puedo desear eso, pero vamos, si no tengo la materia ni económica, ni la materia de preparación, ni la materia humana para poder hacer eso, pues no, hombre, o sea, el deseo puede estar, pero también tenemos que ser claros en que si no hay dones espirituales y recursos necesarios, pues eso se va a quedar en un quiero.
Y también la tercera, los que nazcan bajo la dirección del Espíritu Santo. Si Dios da la orden, Él mismo va a proveer los dones y los recursos para que éste pueda existir. Si hay guía del Espíritu, ya la hiciste. Si hay guía del Espíritu Santo, no hay problema porque Él mismo va a proveer los dones y recursos para que éste pueda existir. ¿Cómo sé que un ministerio es de dirección de Dios? Pues excelente, porque sirve y obedece a la visión, porque hay dones y talentos necesarios y Dios está proveyendo. Podemos decir que esos son 3 puntos básicos para saber que un ministerio está útil para levantarse dentro de lo mismo. Pues con esto básicamente hemos terminado este módulo que es sobre ministerios. Este módulo en el que pudimos ver cómo se levantan, cómo se están estableciendo, cómo es que uno puede empezar a levantarlos en la iglesia local. Es un módulo bien necesario, la verdad. Probablemente es uno de mis módulos siempre favoritos para poder compartir y poder dar. También, como te comenté en la primera parte, siempre instrúyete en esto, siempre avanza y crece en esto. Esta es una de las partes más importantes del tema iglesia local. Es uno de los temas más importantes y vitales. Muchas veces no se cree así, pero la realidad es que ministerios sanos definen mucho la estabilidad y el éxito que hay en una iglesia local. Y como te dije en la primera parte, que se entienda éxito no desde lo superficial, ni tampoco que se entienda éxito desde la otra mala parte que se puede llegar a pensar que sinónimo de éxito no es bueno, o que el éxito es algo antibíblico, antiespiritual y otra cosa, ¿no? También es bien antiespiritual el infravalorar y menospreciar esto. Con éxito obviamente me refiero a funcionalidad, a cumplir al final del día con lo que nos toca como iglesia local, porque también es más antiespiritual, voy a ser honesto, el estar haciendo las cosas de una manera totalmente errónea e incorrecta. Entonces, pues aquí nos despedimos. Cualquier duda, cualquier cosa, ya saben, para eso está los contactos, para eso está cualquier rollo ahí que tengan una duda o eso, o una consulta, pues ahí están. Pues me despido y que pasen bonito día.